Clínicamente, las lesiones de leishmania cutánea se caracterizan por son muy dolorosas, no dan adenopatía regional, curan espontáneamente sin reactivación, evolucionan a úlceras o nódulos, su periodo de incubación es menor de 7 días. ¿Son dolorosas? Lesiones por leishmania? No, obviamente no duelen, ¿ah? Salvo que tenga una infección agregada y podría doler, ¿ya? Si hay infección bacteriana sobreagregada puede ser, pero si es por el parásito por leishmania no duele. ¿No dan adenopatía regional? No, sí dan adenopatía, ¿ya? Dan adenopatía. ¿Curan espontáneamente sin reactivación? Puede curar, pero se reactiva. ¿Evolucionan a úlceras o nódulos? ¿Ya? Ese es el cuadro clínico de una leishmania, es eso, pues no, una úlcera crónica. Una úlcera cutánea crónica, más de un mes, más de 20 días, ¿no? El periodo de incubación menor de 7 días no es tan corto. Entonces, evolucionan a úlceras o nódulos. Entonces, tengo que sospechar en leishmaniosis en paciente que viene de zona endémica primero, ¿sí? Y que viene con una úlcera cutánea crónica, de bordes elevados, base limpia, ¿no? Sea granulomatoso y que no duele. Puede tener adenopatía regional, sí. Entonces, la forma infectante es el promastigote, ¿no? Y la forma en la cual encontramos en los tejidos es el mastigote, ¿no? Se parece a Trypanosoma cruzi, ¿ya? La forma infectante promastigote, forma diagnóstica de la mastigote. Bien. El vector son moscas o mosquitos del género Phlebotomus, ¿no? En Europa, Asia y África. Y en nuestro país, Luxomia. Luxomia. Hay varios tipos de Luxomia: peruensis, ayacuchensis, verrucarum, ¿no? Entonces miren, el lugar es cercano a Lima, ¿no? Guarochirí, acá cerquita. Canta mismo. Entonces, ¿dónde están los casos de leishmania? Valles interandinos y la selva también, ¿no? El ciclo biológico, los promastigotes inoculados no sería por el flebótomo, no sería por Luxomia, ¿no? Son fagocitados por los macrófagos, se transforman en amastigotes y se multiplican hasta romper el macrófago, ¿ya? Acá en lugar de flebótomo es Luxomia, ¿no? Para nuestra realidad, para nuestro país, Luxomia. La luxomia ingiere sangre que contiene macrófagos con amastigotes, y los mastigotes quedan libres en el intestino de esta luxomia, se van a transformar en promastigote, que es la forma infectante. Entonces, al cuadro clínico, ahí está, ¿no? Las zonas donde encontramos leishmaniasis: valles de la vertiente occidental, valles interandinos entre los 1200 y los 3000 metros, ¿no? Entre los 1200 y 3000 metros. La leishmaniasis cutánea también se conoce como UTA. El agente etiológico, Leishmania peruviana. Es una zoonosis porque también es enfermedad de los animales, ¿no? Que puede ser transmitida a las personas. Los reservorios, los canes, los cánidos y los roedores. Generalmente es una lesión, ¿ya? Es una lesión que puede curar de forma espontánea. Miren la lesión. Esta, por ejemplo, ya está contaminada, pero hay lesiones donde la base es granulomatosa, ¿no? Sin estas plaquitas de pus, limpia, ¿ya? Los bordes elevados y no duele, ¿ya? Y los pacientes generalmente son agricultores, ¿no? Están expuestos a la picadura por luxomia. ¿Listo? Cuando es leishmaniasis cutánea andina, el compromiso es de la piel, no hay metástasis, ¿ya? ¿Puede comprometer mucosa nasal? Sí, pero si es que la picadura ha sido cercana a la zona de la mucosa nasal por contigüidad, solamente en ese caso. Pero si es una lesión en los miembros superiores o inferiores, no hace metástasis, no va a la mucosa nasal, mucosa oral. Eso es cuando es leishmaniasis cutánea andina. El periodo de incubación va de 2 semanas a 2 meses. Estas, cuando hay lesión así severa, miren, de la mucosa nasal o de la mucosa oral, esas son las leishmaniasis cutáneo mucosa selvática, ¿ya? Selvática. La leishmaniasis cutáneo mucosa selvática, eso se hace metástasis, ¿ya? Va a las zonas
a las zonas del cuerpo que están más frías, la mucosa nasal, mucosa oral. Eso es, ¿no? Leishmaniosis mucocutánea. Bueno, yo le digo cutáneo mucosa, pero, no, siguiendo lo que algún maestro, lo que ya falleció, el doctor Miranda Coto, él decía, pero es mejor decirle cutáneo mucosa porque ingresa por la piel, ¿no? Si uno dice mucocutánea, parecería que está primero la mucosa y luego la piel. Cualquiera de los dos, ¿no? Pero en los libros van a encontrar más con esta denominación, ¿ah? Mucocutánea, ¿no? Cualquiera de los dos. Espundia también se conoce. Y se presenta en selva alta, o sea, menos de 1500 metros, ¿no? A diferencia de la otra leishmania cutánea andina, esta es la cutánea mucosa o mucocutánea selvática, ocasiona metástasis, ¿ya? Entonces los pacientes pueden tener sus lesiones en las extremidades, ¿no? En cualquier otra parte de su cuerpo, y después de muchos años, hacer por todo caso, después de 30 años, lesiones en la mucosa nasal, en la mucosa oral. Esa es la diferencia, ¿no? El agente causal es la leishmania brasilensis, ¿ya? En la leishmaniosis cutánea andina, ¿cuál es el agente causal? Peruviana, ¿ya? Incluso hay otro más, ¿no? Viania, ¿no? Viania peruviana, Viania brasilensis, ¿no? Entonces acá la cutánea mucosa, mucocutánea selvática, el agente causal es leishmania brasilensis, ¿no? Y tiene metástasis, ¿no? La mucosa. Los reservorios aquí no son conocidos. La lesión inicial es ulcerosa y puede evolucionar hacia la autocuración, pero como le dije, después de muchos años puede hacer metástasis, mucosa nasal y mucosa oral. Ahí está la leishmaniosis cutánea mucosa, mucocutánea. En el 15% de los casos más o menos, los parásitos hacen metástasis por vía linfática hacia las mucosas suronasales, como estamos viendo acá, ¿ya? Con pérdida de los tejidos afectados. Entonces es importante que estos pacientes hacer el examen, pues, ¿no? De la mucosa nasal, la mucosa oral. Miren cómo se ven las lesiones, ¿no? Granulomatosas en los labios, en el paladar, ¿no? Puede causar pérdida de los cornetes, ¿no? Conforme va avanzando el proceso. Las lesiones del paladar son más frecuentes proliferativas que destructivas, ¿no? O sea, compromete el paladar, la úvula también la puede destruir, ¿no? Hipertrofia, se ulcera y se destruye. La prueba de oro en el diagnóstico de leishmaniosis cutáneo andina es prueba de ELISA, hallazgo de mastigotes en frotis, análisis de isoenzimas, buena respuesta al tratamiento con glucantime, reacción intradérmica de Montenegro positiva. ¿Cuál será ahí? La prueba de ELISA, no, ahí no tiene nada que ver, ¿no? Hallazgo de mastigotes en frotis, puede ser, ¿no? Ya. Análisis de isoenzimas, parece que eso está en relación con unas pruebas para el diagnóstico de amebas, ¿ya? Simodemas, hacen análisis de isoenzimas y esa es la prueba gol estándar para identificar si es entamoeba histolítica, entamoeba Moshowski o dispar, ¿no? Eso creo que se refiere acá al análisis de isoenzimas. Simodemas. Buena respuesta al tratamiento con glucantime, claro, eso sería una prueba terapéutica si es que no tuviéramos un gol estándar, una prueba de oro. Y el otro es la reacción intradérmica de Montenegro positiva, eso solo me indica exposición, no me indica actividad, ¿ya? Esta es una prueba similar al PPD, tiene el mismo principio, me indica contacto, exposición, no actividad. La que me indica actividad es el hallazgo de mastigotes en frotis. Entonces, el diagnóstico requiere visualización del parásito, frotis, las muestras de la zona infectada, ¿no? De la úlcera, y se prefiere tomar de los bordes de la úlcera, se tiñen con yensa o con tinción de Romanowski, y vamos a ver los amastigotes, ¿no? Hay un medio de cultivo especial, se llama NNN, ¿no? Son las siglas del que inventó este medio agar. En 8 días puede crecer
La reacción cadena de polimerasa en pacientes con úlceras crónicas, ¿no? Cuanto más tiempo tiene la úlcera el paciente, más difícil ya encontrar el parásito, ¿no? Es así. Y esta reacción de Montenegro es la reacción de leishmanina. Miren, igual que el PPD, en 72 horas se lee y si es mayor de 5 milímetros es un test de leishmanina positivo, me indica exposición, contacto. Actualmente también se usa prueba serológica, IFI. ¿Ya? IFI para leishmania es útil. ¿Ya? IFI para leishmania y la biopsia también. ¿Ya? ¿En qué caso, por ejemplo, usamos muy útil la prueba IFI para leishmania? Cuando hay lesiones en la mucosa nasal, ¿no? Que no son fáciles de biopsiar. Entonces ahí pedimos, ¿no? Prueba de IFI. Si sale encima de un punto de corte, o sea, depende del laboratorio, y la paciente viene de zona endémica, pues, probablemente no es un cuadro de leishmaniosis. En esos casos sirve. El tratamiento, ¿no? Acá miren, modifiquen una cosa porque ha variado esto solamente en los tiempos, ¿ya? Es cierto, ya los antimonales pentavalentes, glucantimo, estivogluconato de sodio, y esos son los antimonales pentavalentes. La dosis también es igual, se prefiere la vía endovenosa, ¿ya? Cuando se administra intramuscular, la absorción del medicamento no es buena, puede ser errático, ¿ya? Entonces lo que se prefiere es el endovenoso. Y cuando se administra intralesional, según lo que reportan los estudios, ¿no? la bibliografía, puede causar, ¿no? resistencia del medicamento. El parásito puede volverse resistente cuando uno lo aplica intralesional. Entonces lo mejor es aplicarlo endovenoso, intravenoso. La duración es lo que les digo que modifiquen, ¿no? La cutánea andina, en la actualidad el tratamiento es 20 días. La cutánea selvática, bueno, sigue siendo, 30 días. Acá 30 días. Y acá la cutánea mucosa también 30 días. En estas cutáneas mucosas, ¿no? se da hasta 2 cursos con antimonales pentavalentes, ¿no? Si después de 2 cursos de antimonales pentavalentes el paciente no ha mejorado, ya se le indica siguiente esquema de tratamiento, que es con anfotericin, ¿ya? Con anfotericin B. Ahí está, ¿no? O sea, si no hay respuesta adecuada, segundo ciclo, y si después del segundo ciclo no hay mejoría, anfotericin B. La denominada terciana benigna, con periodo de incubación de 14 días, transmisibilidad entre 1 a 3 años, y que se acompaña de fiebre irregular, escalofríos, diaforesis, cefalea, astenia, ictericia, es producida por Plasmodium terciana benigna. Hay terciana benigna y terciana maligna, ¿no? La terciana maligna es Falciparum, ¿no? ¿Y la benigna cuál es? Vivax, ¿no? Vivax, ¿ya? Ya sabemos que Falciparum se queda los cuadros más graves, ¿no? Por citoadherencia, y eso hemos explicado. ¿Cuáles de las siguientes características sugieren forma grave de malaria por Plasmodium falciparum? Cefalea y mialgias, alteraciones mentales, signos neurológicos y convulsiones, esplenomegalia y anemia, escalofrío, fiebres y sudores, malestar general, anorexia e ictericia. ¿Cuál será? La B, ¿no? Alteraciones mentales, signos neurológicos y convulsiones. Bien. ¿Cuál es el compromiso articular más frecuente en la brucelosis crónica? Claro, en verdad esa es espondilitis con artritis periférica, ¿ya? Espondilitis es más, pero bueno, no están las alternativas, ¿no? Osteoartritis, con osteocondritis, acroleitis, con artritis, eso es en otros casos. Acá está, miren, ¿no? ¿Ya? En las formas crónicas, son más frecuentes las espondilitis, ¿no? Pero puede cursar también con espondilitis más artritis periférica, ¿ya? En las formas agudas, artritis periférica con sacroileitis. ¿Sí? Pues se acuerdan que había el caso de una paciente con sacroileitis. Esas formas agudas. En las subagudas también sacroileitis.
sacroiliitis y artritis periférica y espondilitis, ahí me vienen los tres, ¿no? ¿Ah? En la subaguda. Bien. En un paciente con fiebre tifoidea, lo correcto es, la complicación más severa es la enterorragia. ¿Esa es la más severa? No, la perforación, ¿no? Perforación típica. El antimicrobiano de primera elección es, ¿cuál es? Para la fiebre tifoidea, quinolona, ¿no? Ciprofloxacina. El bilicultivo es el método de mayor sensibilidad en el diagnóstico. ¿Cuál es ahí? El mielo, ¿no? Tiene más rendimiento que el hemo, ¿no? No se altera por los antibióticos. La perforación intestinal solo requiere tratamiento médico. No, es quirúrgico, principalmente quirúrgico, ¿no? Bueno, la respuesta es, bueno, ninguna es, ¿no? No está marcado, pero ninguna es la respuesta, ¿ya? Me parece que más adelante está la... Menos de 4% de los pacientes se vuelven portadores crónicos y eliminan salmonella typhi por orina o las heces durante más de un año, ¿no? Entonces, la definición de portador crónico: un paciente que ha tenido, ¿no?, salmonella typhi, cuadro clínico, se recuperó, pasa un año y le hacen un examen coprocultivo y encuentran salmonella en la deposición, y en ese momento está sintomático. Esa es definición de portador crónico, ¿no? Después de un año, coprocultivo está positivo. Entonces, ¿qué exámenes tenemos para hacer diagnóstico de fiebre tifoidea? El hemograma me puedo orientar si es que yo encuentro leucopenia, si encuentro eosinopenia, o sea, eosinófilo cero. El encontrar eosinófilo cero es orientador al diagnóstico. Ya no es definitivo, pero me orienta al diagnóstico en el hemograma. La serología, las aglutinaciones, ya hemos explicado, ¿no? Tiene falsos positivos el problema, ¿no? También me podría orientar al diagnóstico si encuentro un valor de aglutinaciones para antígeno mayor de 1/160, ¿no? Pero tengan presente que puede ser un falso positivo, ¿ya? ¿Listo? El diagnóstico de certeza es con cultivos, ¿no? Hemocultivo, milicultivo o cultivo de cualquier otro fluido que normalmente esté estéril. El diagnóstico, ¿no? Leucopenia no inferior a 2500, puede haber trombocitopenia, falta agregar acá eosinopenia, o sea, eosinófilo cero también me orienta a pensar en el diagnóstico. Si no encuentro eosinopenia, no me descarta, ¿no? Estas pruebas, las aglutinaciones son positivas a partir de la segunda semana, ¿no? Y el punto de corte aceptado es más de 1/160, ¿no? De log, ¿ya? De log, para el antígeno O, el soma. El mielocultivo, tuvimos que hacer hace instantes, ¿no? El mielocultivo es el estándar de oro, el gol estándar para el diagnóstico de fiebre tifoidea. Tiene más rendimiento que el resto de pruebas, ¿ya? Ahí está, no me la respuesta. Ninguna, ¿ya? Ninguna de las anteriores. Es la pregunta anterior. Otra pregunta: paciente 45 años, acude con tiempo de enfermedad 4 semanas, presentando fiebre, predominio nocturno y artralgias. Tiene como antecedente consumo de queso fresco. Ante la posibilidad de diagnóstico de brucelosis, ¿cuál es la mejor prueba que solicitaría para demostrar el diagnóstico? Aglutinaciones, urocultivo, hemocultivo, mielocultivo, set de Brucela. ¿Cuál será? El mielo, ¿sí? Igual el mismo principio que en fiebre tifoidea, ¿no? El aislar el agente causales es una prueba irrefutable de que el paciente tiene la infección, ¿sí? Entonces está entre uro, hemo y mielo, porque esos son cultivos, ¿sí? Y de los tres el mielocultivo es el que tiene más rendimiento, ¿sí? Las aglutinaciones sirven en el caso de Brucela, sí me ayuda, ¿ya? No es definitivo para el diagnóstico, pero me hace sospechar fuertemente Brucela. Un título mayor de 1/160, aglutinaciones en tubo, altamente sospechoso, con cuadro clínico compatible con antecedente epidemiológico, ¿ya? Si un título más de 1/160, aglutinación en tubo, en un paciente con cuadro clínico compatible con antecedente epidemiológico, yo ya le puedo empezar tratamiento,
¿no? Si tengo la posibilidad de tomarle muestra para cultivo, lo hago, ¿no? Y empiezo tratamiento antibiótico. En los centros de salud, que son los que atienden más casos de brucela, no vienen al hospital de frente, van primero al centro de salud. Lo que se utiliza inicialmente como prueba tamiz de screening es rosa de Bengala. ¿Ya? Rosa de Bengala es la prueba inicial de screening de tamizaje. Si eso sale positivo, ¿no? Refiriéndonos otra vez al centro de salud, yo podría pedirle aglutinación en tubo. ¿Ya? Placa ya no se recomienda, en tubo es lo que se pide. Y si tengo oportunidad de hacerle cultivo, mejor todavía, ¿no? Mielo tiene más rendimiento. Ya está, ¿no? Los rendimientos. 92 versus 72 cuando hacemos cultivo. Entonces, el mielo tiene más rendimiento. Estamos hablando de situaciones ideales, ¿no? Porque a veces no es posible hacer esto, todo eso en el centro de salud. ¿Ya? Hospital sí. Entonces, la rosa de Bengala es prueba de screening inicial, tamizaje. ¿Ya? Tengo un paciente con cuadro clínico compatible con antecedente epidemiológico rosa de Bengala positivo, sospecho, ¿no? Entonces, esto les dije que ya no se está usando por estos inconvenientes. Mire, puede permanecer en forma residual por mucho tiempo y dar reacciones cruzadas con otras enterobacterias. Lo que se está usando, se recomienda, es la aglutinación en tubo. Esta detecta IgM e IgG. Y el punto de corte es más de 1 sobre 160. Ahí está, ¿no? En tubo. Si hay un incremento de 4 veces el título en suelos pareados, también tiene, ¿no? Diagnóstico. Tiene significancia de diagnóstico, incremento en 4 veces. Hay situaciones en las cuales la aglutinación en tubo sale baja o no se ve, ¿no? Porque tiene que haber aglutinación en el tubo. Entonces, en estos casos pedir sed de Bruselas. Sed de Bruselas. Ahí no van a hacer anticuerpos bloqueadores, fenómeno de zona. Cuando hay demasiado anticuerpo en el suelo del paciente, eso va a evitar que se aglutine, que se forme la reacción de aglutinación. ¿Sí? Esos son los anticuerpos bloqueadores. ¿Qué se hace? Se diluye, ¿no? Aumentan las diluciones en la muestra. Y en algún momento va a aparecer la aglutinación. Pero eso se hace en el set de Bruselas. Se pide como set de Bruselas. Y el test de Kunz es para pacientes con brucelosis subaguda, con brucelosis crónica, en los cuales las aglutinaciones están saliendo negativas o con títulos muy bajos y uno sospecha que el paciente tiene brucela. El test de Kunz es útil para eso, para la brucelosis crónica, para diagnóstico de brucelosis crónica. Test de Kunz. Y el gol estándar, ya sabemos, ¿no? Los cultivos. Medio bifásico de Ruiz Castañeda es el recomendado. Estas ya son técnicas modernas, ¿no? O sea, la muestra, pero claro, toman la muestra, ¿no? De sangre y lo centrifugan. Centrifugan. Al centrifugarlo van a hacer que las bacterias que están en el intracelular salgan, ¿no? O sea, se rompe la célula y sale la bacteria que está en el intracelular. Y luego, con técnica Bacte, tenemos resultados en 3 a 5 días, rápidamente. ¿Ya? Claro que eso todavía no está a disposición de la mayoría de hospitales, ¿no? Pero nosotros tuvimos oportunidad de ver eso cuando participamos en un protocolo, ¿no? De Bruselas. Participó el 2 de mayo, el Hospital Loaiza, Hospital Carro, buenos hospitales, ¿no? Y ahí hacían eso, ¿no? Esta método lisicentrifugación, y con la técnica Bacten en 3 a 5 días ya teníamos resultados. Rapidísimo. Paciente con fiebre y cefalea de 3 semanas de evolución que presenta abruptamente dolor abdominal con abdomen en tabla. El diagnóstico más probable es perforación intestinal secundaria a... ¿Cuál será ahí? Tuberculosis digestiva, fiebre tifoidea, linfoma no Hodgkin, apendicitis aguda, enfermedad de Crohn. El tifoidea, ¿no? ¿Y cuál es la palabra clave en el caso? 3 semanas, ¿no? Porque las complicaciones en fiebre tifoidea se presentan en la 3ª semana, ¿no? Por eso no es ninguna de las otras. Fiebre tifoidea.
Entonces, las complicaciones aparecen 3 o 4 semanas después de la infección. La más frecuente, sangrado digestivo, hemorragia gastrointestinal y después perforación intestinal. Los pacientes tienen que recibir una buena hidratación. En el caso de perforación, tratamiento quirúrgico y tratamiento de la hemorragia gastrointestinal. Hay otra manifestación menos frecuente como complicación, ¿ya? Coagulación intravascular diseminada, pancreatitis, hepatitis, ¿ya? Estos son menos frecuentes. La más frecuente es recordar la hemorragia, ¿no? Y la más severa, la perforación. Esto es lo que pasa en la placa de Peyer, ¿no? Primero hay un eritema, edema en la zona, tumefacción, posteriormente erosión, ¿no? Después una ulceración y finalmente perforación. Ese es el ciclo, ¿no? Ordenado, ¿no? Las etapas ordenadas que ocurren en la placa de Peyer. Ahora vamos con la selvintiosis. Paciente procedente de la selva, consulta por dolor torácico, disnea y expectoración hemoctoica. En la radiografía de tórax se observan imágenes pulmonares cambiantes, en el hemograma eosinófilos 8% y en el examen de heces se encuentran huevos redondeados con capa externa mamelonada. ¿Cuál es el parásito causal probable? Ascarilombricoides, Trichocéphalo dispar, Ankylostoma duodenale, Necator americano, Strongyloides. ¿Cuál será? Bueno, antes de tratar de identificar cuál es el parásito causal probable, ¿qué síndrome será ese? Claro, es un síndrome de Loeffler, ¿no? ¿Cierto? Tiene dolor torácico, disnea, expectoración hemoctóica. Eso es un cuadro respiratorio y las imágenes de tórax dicen que son cambiantes. Entonces tenemos un síndrome de Loeffler. Y los eosinófilos 8% también es parte del síndrome de Loeffler, ¿no? ¿Y qué parásitos, qué elementos ocasionan síndrome de Loeffler? Los mismos que tiene ciclo de Loss, ¿no? ¿Cuáles son los ciclos de Loss? Ascaris, ¿cuál más? Necator, Ankylostoma, que son mucilarias, ¿y cuál más? Y Strongyloides, ¿no? Hacen el síndrome de Loeffler. O sea, lo mismo que tiene ciclo de Loss, hace síndrome de Loeffler. Entonces, uno de esos tres va a ser la respuesta, ¿no? Está entre Ascaris, cuatro sería: Ascaris, Ankylostoma, Necator o Strongyloides. ¿Cuál será? ¿Cuál de los tres tiene huevos con capa externa mamelonada? O de los cuatro tiene huevos redondeados con capa externa mamelonada. El Ascaris, ¿no? El Ascaris. Bueno, en el ciclo, el huevo fertilizado, ¿no? O el huevo embrionado sería, ¿no? El huevo embrionado es la forma infectante, ¿sí? La persona lo ingiere, va a desarrollar los estadios de macho y hembra, ¿no? En el intestino, es eliminado en las heces como huevo no fertilizado, ¿no? Es eliminado como huevo no fertilizado, ¿no? Si encuentra las condiciones de humedad, de sombra, ¿no? Y temperatura, este huevo se convierte en huevo fertilizado, luego en huevo embrionado y va a convertirse en la forma infectante, ¿no? ¿Ya? Ahora, hay huevos no fertilizados, disculpen, hay huevos no fertilizados y huevos fertilizados. El fertilizado es el que va a seguir el ciclo, ¿no? Hasta convertirse en huevo embrionado. Los huevos no fertilizados son eliminados por las hembras que no han sido fecundadas. ¿Ah? Entonces, las hembras que han sido fecundadas sí van a eliminar, pues, los huevos fertilizados, ¿sí? Pero ambos me permiten hacer el diagnóstico, porque si yo identifico un huevo no fertilizado en las heces, quiere decir que la persona tiene, al menos yo sé que tiene
hembras en su cuerpo, no hembras de Ascaris. ¿Ya? Entonces los dos me permiten hacer el diagnóstico. La forma infectante es el huevo embrionado. ¿Ya? Este es el huevo embrionado, ¿no? Y tiene su capa externa mamelonada, pues. El ciclo de la larva, después de penetrar la mucosa intestinal, va por la circulación portal, ¿no? Intestino, circulación portal, va por el hígado. ¿Qué más sigue de ahí? Las venas suprahepáticas, ¿no? ¿Qué más sigue de ahí? Vena cava, ¿no? ¿De ahí a dónde? Corazón derecho. Y de ahí al pulmón, ¿sí? Al pulmón. Ahí las larvas van a quedar atrapadas en los capilares del intersticio pulmonar. Más o menos han transcurrido 4 días después de la infección. Continúan su maduración, van a romper el endotelio capilar y también el tabique alveolar. Y ahí es que pueden hacer como ustedes me dijeron, ¿no? El síndrome de Loeffler, ¿no? Empiezan a dañar los alveolos, el parénquima pulmonar, ¿no? Hay inflamación, entonces eso da cuadro clínico. Paciente con tos, puede tener expectoración hemoctoica, imágenes cambiantes en la radiografía de tórax, y en el hemograma voy a encontrar eosinofilia, ¿sí? Eosinofilia. Puede haber sibilantes también a veces. Ahí está, ¿no? El síndrome de Loeffler, ¿no? El cuadro clínico, pacientes pueden estar asintomáticos, con urticaria o crisis asmatiforme, y como síntomas digestivos o cuadro digestivo, dolor abdominal, diarrea o meteorismo, náuseas y vómitos. Y estos parásitos, si forman ovillos, ¿no? de los helmintos, pueden obstruir los conductos, ¿no? Conductos digestivos, causar obstrucción intestinal. Esto ya es menos frecuente, ¿no? O sea que el sistema nervioso provoca insomnio, irritabilidad, ¿no? ¿Listo? O las migraciones erráticas, perforación, peritonitis, que vaya a los conductos biliares o al páncreas. Eso ya es menos frecuente. El tratamiento ahí puede ser albendazol o mebendazol, cualquiera de los dos. Albendazol, 2 tabletas de 400 miligramos en la noche, dosis única. Mebendazol, 100 miligramos 2 veces al día por 3 días, o puede ser 5 tabletas de 100 miligramos en dosis única. Como alternativas, ivermectina y nitazoxanida. Entonces acá de elección, albendazol o mebendazol para ascaridiosis. ¿Cuál de los siguientes parásitos puede causar obstrucción intestinal? Ascaris, anquilostoma duodenal, enterobios, giardia o estrongiloides. ¿Cuál es ahí? Ascaris, muy bien. Seguimos. ¿En cuál de los siguientes parasitosis el albendazol no es fármaco de elección? Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, estrongiloides, enterobios, anquilostoma. ¿Cuál es? Estrongiloides, ¿no? Porque ahí, ¿cuál es el de elección? Ivermectina. Muy bien. Ivermectina. ¿Cuál de los siguientes parásitos produce el síndrome de Loeffler? Oxyuros, tenias, uncinarias, giardias, ascaris y clostridium. Son 2, ¿no? Hay que asociar ahí. 2 y 3, ¿no? No, sí. 2, 3, no. 3 y 5, ¿sí? Porque son los que hacen ciclo de Loos, ¿ya? Uncinarias y ascaris hacen ciclo de Loos. Entonces van a pasar por el pulmón. 3 y 5, ¿no? Ahí está, 3 y 5, la C. Parasitosis que ingresa por penetración cutánea. Ascaris, estrongiloides, trichuris, teniasis, oxurasis. ¿Cuál es ahí? El estrongiloides, ¿no? ¿Ya? Estrongiloides. Este es el ciclo biológico de Trichuris trichura, trichuriasis o tricocefalosis, ¿no? La enfermedad. Entonces, el huevo embrionado, el huevo embrionado de la forma infectante, ¿cómo lo reconocemos? Es
ovoide y tiene dos tapones mucosos, ¿no? Es el huevo embrionado de Trichuris trichura. La larva penetra y se desarrolla en la mucosa del intestino delgado. Ahí la etapa adulta, ¿no? La hembra es más grande que el macho, parece un látigo, no tiene forma de látigo, y va a eliminar, ¿no? La hembra fecundada elimina los huevos no embrionados, ¿no? Que si encuentra las condiciones adecuadas de humedad, sombra, temperatura, progresa a huevo embrionado, ¿sí? Y se completa el ciclo. Ahí está el huevo, ¿no? Con sus tapones mucosos. Forma ovoidea, tapones mucosos. ¿Cuál es el fármaco de elección para el tratamiento de la estrongiloidiosis? ¿Cuál es ahí? La E, ¿no? Ivermectina. Ivermectina. Tratamiento de estrongiloidiosis, el de elección es ivermectina, ¿ya? Ahí hago una corrección, ¿ya? Al vendasol, mebendazol, no, como alternativa sería tiabendazol, ¿ya? Y al final ya ponen albendazol, pero no es tan útil. La ivermectina es el de elección, es el concepto, ¿ya? Y alternativas tiabendazol.